Enfrentada por la nueva esposa de mi exmarido en el cumpleaños de mi hija tras exponer sus impactantes intenciones de explotar su riqueza. Yo, 27, mujer, tengo una hija con mi exmarido. Boris, 33, hombre. Boris fue, por decirlo suavemente, una absoluta pesadilla como esposo. Era un parásito. Y me odio a mí misma por no haberme dado cuenta de eso cuando comenzamos nuestra relación. Cuando lo conocí, trabajaba como cajero en Target, ganando el salario mínimo. Realmente no me importaba cuánto ganaba. Y cuando empezamos a hablar, sentí que conectábamos muy bien, lo que me llevó a aceptar una segunda cita con él. Durante esos primeros días, Boris solo pagaba su parte de la comida, lo cual no me molestaba, aunque era él quien siempre me invitaba a salir. A medida que nos sentíamos más cómodos el uno con el otro, empezó a contarme lo difícil que había sido su infancia desde que su padre, un adicto a las drogas, los abandonó, dejándolo a él y a su madre para valerse por sí mismos. Me sentí mal por él y quería ver lo mejor en él. Me habló de su sueño de ser un artista freelance, pero que nunca había tenido la oportunidad de dedicarse a ello. En tan solo 2 meses de relación, estábamos completamente enamorados. Y las cosas avanzaron rápidamente. Él quería mudarse conmigo, diciéndome que estaba enamorado de mí y que quería dar ese paso. Sabía que era un poco apresurado, pero yo también estaba enamorada y pensé que estaría bien. Después de mudarse, Boris dejó su trabajo y comenzó a buscar empleos freelance para perseguir su sueño de convertirse en artista. Durante ese tiempo, quise apoyarlo. Así que asumí la responsabilidad del alquiler y las facturas de la casa. Yo era la única que trabajaba, mientras que Boris me decía que estaba buscando oportunidades. Hizo algunos trabajos, pero los clientes siempre estaban insatisfechos con su trabajo, por lo que nadie lo contrataba a largo plazo. Lo poco que ganaba lo enviaba a su madre o lo gastaba rápidamente, lo que resultaba en la falta de ahorros. Empecé a notar que Boris pasaba cada vez más tiempo jugando videojuegos en el sofá mientras yo trabajaba duro todo el día. Llegaba a casa y encontraba la casa sucia, lo cual era muy frustrante. Cuando le pedía que limpiara, me respondía que estaba cansado de buscar trabajo y que, como su pareja, debería ser más comprensiva. Cuando veía letreros de "se busca personal" con un enlace o código QR, se los enviaba para que aplicara. Pero siempre tenía excusas como "está muy lejos" o "no pagan lo suficiente". Se burlaba de mí diciendo que mi vida era mucho más fácil y que nunca podría entender sus dificultades, lo cual era irritante porque literalmente no hacía nada en casa. Conocí a su madre un par de veces y rápidamente me di cuenta de que no le agradaba. Hilary me decía que debía dejar de molestar a su hijo para que buscara trabajo porque ya estaba haciendo todo lo que podía. Le respondía que entonces ella podría pagar sus facturas, pero esto los enfurecía mucho. Hilary decía que debería avergonzarme por pedirle dinero cuando ella era una madre soltera. Esto me confundía, ya que era yo quien estaba manteniendo a su hijo adulto. Curiosamente, noté que Boris se comportaba cada vez más grosero conmigo. Me insultaba con frecuencia y expresaba abiertamente su deseo de estar con otras mujeres o dejarme por cosas triviales cada vez que discutíamos. La ironía no se me escapaba, a pesar de ser la principal proveedora. Era criticada por no cumplir con los roles tradicionales de género según sus estándares, como cocinar y limpiar a su gusto. Me decía que los platos no estaban bien lavados o que el piso de la cocina no estaba limpio. El problema era que yo hacía todo sin ninguna ayuda de su parte, y me resultaba difícil mantener el ritmo con la carga de trabajo, tanto en mi empleo como en casa. Boris también retiraba dinero de nuestra cuenta de ahorros para comprar cosas innecesarias. Digo, nuestra cuenta conjunta, aunque en realidad era solo mi dinero. Cuando hablaba de reducir gastos y ahorrar, Boris se enfurecía y decía que estaba intentando controlarlo. Mis ahorros se agotaban rápidamente porque yo era quien sostenía nuestro estilo de vida mientras él no contribuía. Me acusaba de ser una mandona por insistir en que buscara trabajo, pero no hacía nada al respecto. Estaba al borde de la desesperación y no sabía qué hacer. Para entonces, toda mi familia ya sabía que él era un parásito, y mis padres me instaban a dejarlo lo antes posible.
Mi hermana mayor incluso tenía un plan y me sugirió mudarme con ella por unos meses para empezar a ahorrar dinero. Aunque me sentía dividida porque lo amaba. Poco a poco empecé a darme cuenta de que esto no era lo que quería. Sin embargo, como si las cosas no pudieran empeorar, quedé embarazada. No le dije nada a Boris porque sabía que explotaría. Esto no estaba planeado. Y yo estaba muy conflictuada sobre qué hacer. Pero todas mis dudas desaparecieron cuando escuché el latido de mi bebé. En ese momento, decidí que tendría a mi hija y le daría todo lo que se merecía. Cuando le di la noticia a Boris, se enfureció y empezó a gritar que tener un bebé arruinaría nuestras vidas y que no era el momento adecuado. Le dije que estaba en su derecho de irse y que estaba completamente dispuesta a criar al bebé sola. Entonces decidió llamar a su madre para quejarse de que yo estaba eligiendo al bebé en lugar de él y de que probablemente lo había usado durante meses solo para tener un hijo. Esto era ridículo. Pero su madre se unió a él para gritarme que era una irresponsable por quedarme embarazada sin estar casada. Sus gritos y acusaciones me hicieron llorar, ya que me sentía muy vulnerable. Me encerré en mi habitación y llamé a mis padres para darles la noticia. Aunque mis padres estaban algo tristes porque el padre era Boris, también estaban felices porque sería su primer nieto. Mi hermana nunca ha querido tener hijos y ha sido muy abierta sobre esta decisión. Así que todos estaban emocionados por mi hija. Mis padres me dijeron que vendrían al día siguiente para hablar conmigo y tomar una decisión. Cuando conocieron a Boris al día siguiente, mi papá le dijo firmemente que no lo necesitábamos en nuestras vidas y que querían que me fuera a vivir con ellos para cuidarme. Le dijo que Boris podía seguir viviendo en la casa y pagar el alquiler. Al escuchar esto, vi cómo los ojos de Boris se abrían de sorpresa y dijo que este bebé era tanto suyo como mío. Así que como padre, era su deber proveer. Le dijo a mis padres que había estado pensando desde la noche anterior y que iba a asumir su responsabilidad y convertirse en un buen compañero para mí. Esto me sorprendió, ya que nunca había hablado así. Sin embargo, la determinación en sus ojos y mi amor por él me hicieron dudar. Para ser honesta, nunca habría querido irme si él hubiera tenido su propio trabajo y contribuyera en la casa. Sus palabras me hicieron cambiar de opinión. Y decidí quedarme con la promesa de que conseguiría un trabajo lo antes posible. Mis padres le advirtieron que iban a estar atentos a la situación. Para su crédito, Boris encontró un trabajo poco después. Aunque se quejaba constantemente de lo infeliz que era al trabajar y siempre estaba de mal humor al volver a casa, estaba feliz de que al menos lo estuviera intentando. Durante este tiempo, comencé a notar cómo los miembros de su familia siempre acudían a él en busca de ayuda. Cuando digo ayuda, me refiero a ayuda financiera. Principalmente era su madre quien le pedía que enviara dinero con excusas como que el fregadero de su cocina no funcionaba o que su refrigerador estaba demasiado viejo. Uno de sus primos también lo contactaba a veces cuando se atrasaba en el pago mensual de su auto o si necesitaba unos cientos de dólares para repararlo. Como te puedes imaginar, esto seguía y seguía. Lo que realmente me frustraba era que Boris nunca les decía que no, lo que significaba que yo tenía que cubrirlo con el alquiler o las facturas. Estos ingratos miembros de su familia también esperaban que Boris les diera regalos caros de cumpleaños y se enojaban si no lo hacíamos. Decidí poner un alto después de una de estas ocasiones y me negué a cubrir el pago mensual de su auto para darle una lección. Fue agotador. Pero finalmente aprendió y dejó de prestar dinero a las personas. La única persona que seguía pidiéndole dinero era su madre. Cuando logramos ahorrar un poco de dinero en nuestras cuentas y vi que Boris estaba trayendo un salario constante cada mes, decidimos que el siguiente paso sería casarnos antes de que naciera el bebé. No podíamos permitirnos una ceremonia lujosa porque todavía teníamos que pensar en el bebé. Así que tuvimos una pequeña boda en nuestra iglesia local, que pagó mi papá. Durante toda la ceremonia, Hilary se quejaba de que el lugar era demasiado pequeño o de que mi vestido era demasiado moderno para una novia. También le decía a todo el mundo, sin importar quién escuchara, lo descontenta que estaba porque yo me había quedado embarazada antes del matrimonio y que eso no estaba bien. Cuando algunos de mis familiares escucharon esta conversación, inmediatamente vinieron a defenderme, diciendo que ella debería culpar a su hijo en lugar de a mí. Esto resultó en un alboroto, y mi papá le pidió que se fuera. Boris intentó intervenir, pero mi papá fue firme. Hilary salió de la ceremonia con la cara roja, claramente humillada.
Sabía que no iba a dejar pasar esto tan fácilmente, como esperaba. Me envió un mensaje largo acusándome de intentar alejar a su hijo de ella y diciendo que sería la peor madre de todas. Cuando le mostré el mensaje a Boris, esperando algo de apoyo para que la callara, simplemente se encogió de hombros y me dijo que no debería haber permitido que mi papá la echara y que lo que hicimos estuvo mal de todos modos. Por supuesto, tuvimos una discusión al respecto, pero decidí dejarlo pasar porque no quería que nuestro matrimonio comenzara con el pie izquierdo. Su madre continuaría acosándome cada vez que pudiera, pero, en su mayor parte, aprendí a ignorarla tanto como me fue posible. Los días previos al nacimiento de mi hija fueron realmente agitados para mí. Boris no hizo nada para ayudarme y comenzó a llegar a casa muy tarde, el día en que entré en labor de parto. Ni siquiera contestó mis llamadas. Tuve que llamar a mis padres, quienes inmediatamente vinieron a llevarme al hospital más cercano. Mi madre se quedó conmigo en la sala de partos mientras mi papá esperaba afuera. Durante todo esto, mi papá intentó contactar a Boris, pero no aparecía por ningún lado. Horas después, llegó al hospital y dio excusas sobre cómo estaba ocupado y no había revisado su teléfono. Estaba tan furiosa con él por perderse el nacimiento de nuestra hija que comencé a gritarle. Le dije que sabía cuál era la fecha de mi parto y que se lo había recordado antes de irse a la oficina. Pero eligió ignorar mis llamadas. Boris comenzó a justificar que yo era la madre de todos modos, así que no lo necesitaba realmente, y que mis padres estaban ahí para mí, así que no debería estar enojada con él. Empezó a decir que yo siempre era exagerada y que por eso no quería tener un hijo conmigo, ya que nuestra hija sería igual. Al escuchar sus palabras, vi rojo. Quería saltar de la cama solo para abofetearlo en la cara. No podía creer cómo hablaba de mi hija. Le grité que se fuera, ya que no podía soportar verle la cara. Y lo hizo. Mis padres entraron corriendo a mi habitación después de escucharme gritar. Noté que mi papá salió con Boris, quizás para hablar con él. Mi mamá me consoló y me instó a descansar. Cuando llegó el momento de darme de alta, mi papá me informó que no permitiría que volviera a vivir con Boris, ya que nunca sería capaz de cuidarme, y quería que viviera con ellos unos días. Así que acepté. Le di mis llaves de casa a mi papá para que pudiera ir a recoger algunas de mis cosas. Y fue así como descubrió a Boris en pijama jugando videojuegos en la sala de estar. Mi papá le preguntó por qué no estaba en el trabajo y si había tomado el día libre. Pero fue entonces cuando Boris finalmente confesó la verdad. Resulta que Boris había perdido su trabajo hacía 3 meses. Había estado pasando sus días en casa de su primo, bebiendo o jugando videojuegos. Y por eso no contestó mis llamadas ese día. Cuando mi papá le preguntó por qué no estaba buscando otro trabajo, Boris le dijo que lo haría, pero que por ahora teníamos suficiente dinero ahorrado. Esto era completamente inaceptable, ya que los ahorros que teníamos también me pertenecían y los necesitábamos para cuidar a nuestra bebé, Emma. En lugar de pensar en Emma, Boris había vuelto a sus viejos hábitos. Mi papá empacó todas mis cosas y se fue. Cuando me informaron sobre todo esto, perdí la cabeza. Ya estaba enojada con él, pero al saber que quería aprovecharse de mí una vez más, estaba completamente al límite. Mis padres me dijeron firmemente que era hora de divorciarme de este hombre, de lo contrario, seguiría aprovechándose de mí. Enfatizaron que el bienestar y la estabilidad financiera de Emma eran cruciales, especialmente considerando el comportamiento irresponsable y falto de respeto que había mostrado hacia nosotros, por mucho que lo hubiera amado. También estaba totalmente avergonzada de darme cuenta de que el desastre del hombre con el que me había casado era un parásito y un fracaso en su vida. Me arrastraría con sus miserias si no lo dejaba ahora. Decidí tomar el control de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Con el apoyo de mis padres, consulté a un abogado de divorcio para entender mis opciones y derechos para terminar este tumultuoso matrimonio. Cuanto más investigaba las cuestiones legales, más me daba cuenta de la magnitud del desastre financiero que me había dejado. Había acumulado deudas en tarjetas de crédito y quedaban muy pocos ahorros. Lo único bueno era que, aunque mis padres estaban bien económicamente, yo no tenía nada a mi nombre, lo que significaba que él no podía pedirme nada.
Solo quería deshacerme de él y no me importaba ninguna pensión alimenticia. También habría renunciado a la manutención infantil. Pero mi abogado argumentó que, como padre, sería responsable de la niña independientemente de lo que yo quisiera. Al final, cuando finalmente le entregué a Boris los papeles del divorcio, se quedó atónito. Me suplicó mucho que no lo dejara y comenzó a decir que el matrimonio se trataba de estar el uno para el otro en tiempos difíciles. Pero yo ya había terminado. Le pedí que firmara los papeles, de lo contrario, cambiaría de opinión y lo obligaría a pagarme una pensión alimenticia. Lo que sabía que no podría permitirse. Hillary intentó contactarme, acusándome de usar a su hijo y luego dejarlo. Sus últimas palabras hacia mí fueron que se aseguraría de que su hijo se casara con una mujer más guapa y rica que yo y que yo nunca lo merecí de todos modos. Me reí al leer sus palabras y ni siquiera me molesté en responderle. Simplemente la bloqueé. El proceso de divorcio transcurrió sin mayores incidentes y, como era de esperar, Boris fue obligado a pagar la manutención infantil cada mes. Me otorgaron la custodia total del niño. Y Boris ni siquiera luchó por la decisión. Cuando finalmente nos divorciamos, me sentí libre y ligera. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Esta etapa de mi vida fue bastante desafiante, ya que estaba recién divorciada y cuidando a un recién nacido. Pero con el apoyo incondicional de mis padres, comencé a recuperar mi vida poco a poco. Han pasado 4 años desde nuestro divorcio, y Emma ha crecido como una niña adorable. Con el tiempo, mi exmarido ofreció algunas disculpas aquí y allá, y mantenemos contacto por el bien de Emma. Le felicita en sus cumpleaños y pide fotos, diciéndome cuánto la extraña. A pesar de cómo terminó nuestra relación, quería que Emma algún día tuviera una buena relación con Boris. Así que, por ella, me muestro educada con él. Pero nada más. Llevo 1 año saliendo con Dax, y ha sido un compañero maravilloso para mí. Aunque todavía soy reticente a integrarlo en la vida de Emma, veo a Dax en mi futuro. A diferencia de Boris, Dax es todo lo contrario, siempre cumple su palabra y trabaja en tecnología. Así que gana bien. Al igual que yo. Ambos compartimos nuestra pasión por la cerámica, que fue donde nos conocimos en una clase de cerámica. Él sabe sobre mi pasado y, al igual que mis padres, no le agrada a Boris por lo que me hizo pasar. Hace 3 meses, escuché rumores de que Boris se había comprometido. Esto fue una sorpresa para mí, pero me alegré por él. Aparentemente, conoció a esta mujer misteriosa hace apenas 1 mes. Pero estaban muy serios. Unas semanas después, recibí una invitación en mi buzón. Para mí, sorpresa. Era de Boris y su nueva prometida. Me envió un mensaje diciendo cuánto le encantaría que yo, mis padres y Emma asistieran a su boda. Aunque estaba un poco indecisa, también sentí curiosidad por conocerlo a él y a su esposa después de tantos años. Sabía que esto sería un buen paso adelante por el bien de Emma, así que acepté. La boda transcurrió sin problemas, y pude ver lo feliz y radiante que estaba su esposa. Parecía mucho más joven que él. Pero supongo que la edad no importa cuando estás enamorado, ¿verdad? Algo que me pareció un poco extraño fue que faltaba la familia de ella. No había padres, hermanos ni siquiera amigos presentes para apoyarla durante la celebración. Durante la recepción de su reciente felicidad marital, Boris se acercó a mi mesa, donde estaba sentada con mis padres y Emma para presentar a su esposa. Conversamos un rato, e incluso invitó a Emma a visitar su nueva casa para que pudieran pasar tiempo juntos. Parecía muy dulce y fue muy acogedora. Me sentí bien por ellos. Y todo parecía ir de maravilla. Durante la recepción, tuve que ir al baño. Así que caminé en busca de los servicios. Justo cuando estaba a punto de doblar una esquina, escuché a mi exmarido hablando con su suegra. No había visto a Hillary en mucho tiempo, y todavía no me agradaba por cómo se entrometió en nuestro divorcio. Pero quería superar todo esto. Y Boris parecía haber cambiado. Así que pensé en acercarme a Hillary y tener unas palabras rápidas con ella, esperando que también me hubiera perdonado. Mientras caminaba hacia ellos,
Los escuché hablando emocionados sobre cómo finalmente habían atrapado un pez gordo. Boris decía que no podía creer que ella se hubiera casado con él tan rápido y que ahora podría vivir su vida sin preocuparse jamás por el dinero. Su ex-suegra parecía estar susurrándole que asegurara la casa. Y Boris seguía asintiendo. Su confesión de que se había casado por beneficio económico y planeaba aprovecharse de los bienes de ella me dejó petrificada. No quería que pensaran que estaba escuchando a escondidas. Así que aclaré mi garganta en voz alta. Y ambos se giraron sorprendidos. Cuando Boris se dio cuenta de que era yo y no su esposa quien había escuchado la conversación, se relajó. Aunque no quería ser entrometida. No podía sacarme de la cabeza lo que acababa de escuchar. Así que decidí confrontarlo directamente. Le pregunté si realmente se había casado con ella solo por el dinero y si lo que acababa de escuchar era cierto. Boris y Hilary me miraron con vergüenza. Y Boris empezó a decir que eso no era asunto mío y que no debería entrometerme en sus asuntos. Me reí con desdén y le dije que realmente había pensado que había cambiado después de todos estos años. Pero parecía que seguía siendo un parásito. Hilary sonrió con burla y dijo que yo solo estaba celosa de ellos porque ahora Boris sería mucho más rico que yo y no podía soportar verlo tan feliz. Negué con incredulidad ante su comentario. Boris entonces me dijo que no era la única hija de una familia rica y que, aunque la amaba, también amaba lo que ella podía ofrecerle. Lo cual no era incorrecto, ya que ahora era su esposo y merecía tener una buena vida. Me sorprendió lo descarado que podía ser al admitir su plan. No quería saber nada más de esto. Así que le dije a Boris que lo que estaba planeando era absolutamente vil. Y pensé que después de todos estos años habría cambiado. Pero ahí estaba, volviendo a sus viejas costumbres. A Boris, como de costumbre, no le importó. Así que volví a mi mesa y les dije a mis padres que nos íbamos. Se mostraron un poco desconcertados. Pero no me cuestionaron. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos con Emma. Cuando llegamos a casa, les conté a mis padres sobre mi conversación con Boris. Y se quedaron tan impactados como yo. Mi madre me instó a hablar con Na sobre esto. Ya que, como mujeres, deberíamos apoyarnos entre nosotras. Pero tenía miedo de que Na no me creyera. Así que esperaba que ella descubriera por sí misma las mentiras de Boris. Pensé que nunca más tendría que ver a Boris o a su nueva esposa. Solo unos meses después. Se acercaba el cumpleaños de Emma, decidí invitar a toda mi familia y amigos. Pero no envié ninguna invitación a Boris. Después de nuestra última conversación, no quería estar cerca de él. La fiesta de cumpleaños de mi hija parecía ir bien cuando, de repente, mi exmarido, acompañado de su nueva esposa, apareció. Me sorprendió verlos, ya que no los había invitado. Y miré a Dax, quien los observaba con curiosidad. Emma estaba feliz de ver a su papá y corrió hacia él emocionada. Boris le dio un gran abrazo y un regalo. Na sonrió y le deseó un feliz cumpleaños a mi hija. Aunque me alegraba por mi hija, estaba furiosa con Boris por venir a nuestra fiesta sin invitación. Se acercó a mí para decirme que había oído por amigos mutuos sobre la fiesta y que solo quería estar allí unos minutos para darle su regalo a Emma. No quería hacer una escena. Así que simplemente asentí y le dije que podía quedarse el resto de la noche si quería, ya que mi hija parecía feliz. Y supongo que eso era lo único que me importaba. Boris se presentó a Dax. Y se dieron la mano cortésmente. Más tarde, mi madre y yo estábamos en la cocina preparando unas cazuelas cuando Na entró, preguntando si podía ayudarnos con algo. Parecía una chica tan dulce y genuina. Nos ayudó a preparar la mesa para todos y fue muy servicial durante toda la noche. No sé por qué, pero me sentí culpable cada vez que interactuábamos. Y el plan de Boris seguía rondando en mi cabeza. En un momento de debilidad, mientras estaba a solas con ella, decidí contarle lo que mi exmarido me había dicho. Pensé que estaría agradecida o preocupada. En cambio, estalló en ira. Comenzó a acusarme en voz alta de estar celosa de su relación con Boris, lo que hizo que todos dejaran lo que estaban haciendo y nos miraran. Na comenzó a gritar, preguntando si realmente era una persona tan vil que no podía soportar ver a Boris feliz después de lo que yo le había hecho pasar. La miré.
confundida, mientras continuaba gritando. Boris se acercó a ella para consolarla mientras me miraba furioso por exponer sus intenciones. Mis padres intentaron apoyarme y contarle a Ana lo que había escuchado. Pero esto solo la molestó más. Boris anunció que se iban porque yo estaba incomodando a su esposa frente a todos. Se marcharon. Y yo me quedé ahí como la exesposa loca que probablemente intentaba arruinar el matrimonio de su exmarido. Me sentí avergonzada. Pero, siendo honesta, sabía en el fondo que había hecho lo correcto. Al menos ahora mi conciencia estaba tranquila. Desafortunadamente, la gente me culpó por arruinar el cumpleaños de mi hija. Pero mis padres me aseguraron que lo que había hecho estaba bien. Y esperábamos que Ana descubriera la verdad. Solo 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Emma estaba en la escuela. Y mis padres habían salido a hacer compras. Así que estaba sola. Abrí la puerta y encontré a Ana llorando. Estaba temblando y llorando desconsoladamente. Le pregunté si algo andaba mal. Pero seguía murmurando que estaba arruinada. La hice entrar rápidamente para que se sentara en el sofá mientras iba a buscarle algo de beber para calmarla. Esperé a que hablara, preocupada por lo que le había sucedido. Entonces empezó a contarme que yo tenía razón y que Boris había vaciado su cuenta conjunta. Nunca se había dado cuenta. Pero después de lo que le dije, decidió investigar y descubrió que él había estado haciendo esto durante mucho tiempo. Además, se aseguró de que lo añadieran al título de propiedad de la casa, por lo que ahora tendría el 50% de la propiedad. Cuando finalmente decidió confrontarlo, él admitió todo y le dijo que no podía hacer nada porque ella había aceptado voluntariamente incluirlo en el título de propiedad y en la cuenta conjunta. Seguía llorando diciendo que era una tonta por no haberlo visto antes y que necesitaba demandarlo para que no se saliera con la suya. Me contó cómo, cuando comenzó su relación con Boris, él le dijo que yo era una interesada y que había intentado quitarle dinero, razón por la cual ella me acusó en la fiesta. Pero ahora se daba cuenta de que él también pudo haber inventado esas cosas. Asentí y le conté cómo Boris había hecho de mi vida un infierno todos esos años y cómo él y su madre ambiciosa dependían constantemente de mi dinero para mantener su estilo de vida. Ana se disculpó nuevamente y empezó a rogarme que la ayudara a demandar a Boris. Me dijo que necesitábamos darle una lección a Boris para que nunca pudiera hacer esto con alguien más. Le dije a Ana que lo pensaría y le avisaría. La razón por la que estoy dudando es porque no quiero volver a involucrarme en el drama judicial con Boris. Esos años de divorcio me traumatizaron. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo de nuevo. ¿Seré una mala persona si no ayudo a Ana a demandar a Boris? Bueno, chicos, los escucho. Cuando publiqué esto, nunca imaginé que habría cientos de comentarios en mi publicación. Veo que la mayoría de ustedes piensa que soy una mala persona por no decidir ayudar a Ana. Pero lo que no entienden es que, cuando le dije que no, también estaba pensando en lo que era mejor para Emma. No quería poner en peligro su felicidad y estabilidad. Ella ha estado feliz reconectando con su padre. Pero supongo que tienen razón, debería mantenerla alejada de él sabiendo lo que sé sobre él. Creo que siempre me he sentido culpable de que Emma no tuviera un papá. Y realmente pensé que él había cambiado después de nuestro divorcio. Pero definitivamente intentaré ser una mejor madre y mantenerla alejada de él a partir de ahora. Me pondré en contacto con Ana y hablaré con ella. Hola a todos. Han pasado 4 meses desde que publiqué. Lo primero que quiero decir es que Dax me pidió que me mudara con él. Lo cual es un gran paso. Al principio dudé porque no sabía si a Emma le gustaría. Pero resulta que ella ama a Dax tanto como yo. Mis padres nos ayudaron a mudarnos. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Dax es un amor y cuida de Emma como si fuera suya. Ahora, sobre la actualización principal, decidí ayudar a Ana. Ella y su familia contrataron al mejor abogado para demandar a Boris por cada centavo que había robado y por el título de la casa. Todo lo que tuve que hacer fue reunirme con sus abogados y testificar contra Boris. Fue muy estresante volver a la corte. Pero sabía que era lo correcto. Quiero dar un buen ejemplo para mi hija. Así que decidí ser valiente y decir la verdad. Boris terminó perdiendo el caso y tuvo que devolver todo el dinero que había desviado. Ana pudo salvar su casa sin tener que pagarle pensión alimenticia a Boris. Durante este proceso de divorcio,
Na y yo nos hemos vuelto buenas amigas. Ella se ha disculpado varias veces por lo que hizo en el pasado. Y honestamente, ya lo superé. Estoy feliz de que, gracias a las acciones de Na, Boris haya sido humillado públicamente. Desde que todos se enteraron de su caso, lo han rechazado a él y a su madre. Espero que Hillary se dé cuenta del hijo terrible que ha criado y se sienta avergonzada de sí misma. Hola a todos. Han pasado casi 8 meses desde mi última actualización. Y quería compartir algunas noticias positivas. La vida me ha tratado bien. Y me he estado enfocando en construir un futuro mejor para Emma y para mí. Dax ha sido un compañero maravilloso. Y aprecio el apoyo y la estabilidad que aporta a nuestras vidas. A diferencia de Boris, Dax es un compañero equitativo y hasta hace todas las tareas del hogar sin que yo tenga que recordárselo. Emma también está muy bien. Está creciendo como una niña inteligente y feliz, rodeada de amor y positividad. He hecho de su crianza en un ambiente saludable mi prioridad. Y verla prosperar me trae una inmensa alegría. En cuanto a Boris y su familia, no he hablado con ninguno de ellos después de las revelaciones sobre las verdaderas intenciones de Boris en su nuevo matrimonio. Me di cuenta de que mantener cualquier conexión con él no es lo mejor para mi bienestar ni para el de Emma. Hablé con mi hija y le conté la menor cantidad de información posible sobre por qué su padre y yo nos separamos. No quiero influir en su decisión de ninguna manera. Pero siento que merece saber la verdad. Siento que es un paso hacia garantizar una vida más sana y feliz para ambas. Agradezco todo el apoyo y los consejos de esta comunidad. Han sido invaluables para ayudarme a superar tiempos difíciles. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!